se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Hola, saludos, muy buenas, bienvenidos. Vamos a conversar escuetamente, rápidamente, en 25 o 26 minutos de intercambio de conversaciones, de preguntas y respuestas rápidas. Hoy vamos a conversar sobre reformas electorales, estabilidad democrática, partidos políticos y lo que son las tensiones sociales y políticas o no en un rango de especificidad en la República Dominicana. Vamos a conversar con el doctor Román Jaques. Muy buenas y bienvenido. Saludos, ¿cómo estás? Sí. Muchas gracias por permitirnos estar en este espacio de diálogo. Sí, Muy bien. es un honor sin vanidad. Muchas gracias. Es así. Muchas gracias. Es así. Román, cuando uno observa que en todo el sistema político dominicano, los partidos políticos, tanto grandes como pequeños, o tanto emergentes como hegemónicos, no hicieron elecciones internas para observar el mapa electoral de hoy, uno se pregunta, esas condicionalidades desde el punto de vista de las ciencias políticas y desde el punto de vista de los técnicos, ¿qué supone? Una violación a la Constitución de la República. La Constitución de la República es muy clara cuando ordena y advierte a los partidos políticos que los procesos deben ser democráticos de manera interna. Lo que ocurre es que cuando tenemos tenemos una ley electoral que no especifica ningún mandato democrático en ese sentido, aunque la Constitución lo deja de manera abierta, los partidos políticos hacen lo que consideren a los fines de ellos mismos regularse. Hay una autorregulación democrática de los partidos políticos e históricamente el autoritarismo en cierta medida, el dedo, se impone por un asunto de practicidad y de vulnerar algunos procedimientos que históricamente han sido vulnerados y seguirán siendo vulnerados si no se regulan de manera eficiente y efectiva. ¿Eso está estrechamente vinculado a la cultura democrática, Sí, a la sí. falta de cultura democrática, a la imposición de, en los últimos 100 años, guerras, revoluciones internas, dictaduras, intervenciones militares? ¿Tiene que ver mucho con eso? Sí, es un proceso de cultura política. Por ejemplo, la semana pasada hubo un congreso del Centro de Investigaciones Europeas para Latinoamérica en Salamanca, donde tuvimos el honor de participar en una mesa de trabajo de los órganos electorales de Latinoamérica. Ahí hubo expositores de órganos electorales de Costa Rica, de Panamá, de Ecuador, de México, de República Dominicana, entre otros países. Y hubo 3 elementos coincidentes en las debilidades del sistema electoral. Primero, la desconfianza a los órganos electorales producto de esa cultura política en Latinoamérica. Segundo, el aspecto de la tecnología, la desconfianza de la tecnología, producto de esa cultura política en Latinoamérica. De falta de transparencia. De falta de transparencia. Y tercero, una reforma electoral integral, producto de esa cultura política en Latinoamérica, de que ellos deben estar autorregulados y no ceden a la democratización de ellos mismos, porque al final de cuentas, ¿quiénes son los que van a poder democratizar los partidos políticos? ¿Quiénes son? Los partidos políticos, porque son los que tienen el poder legislativo y son los que tienen que estar sensibilizados ellos mismos. Ahora bien, la sociedad civil, y cuando hablo del resto de la sociedad, que es que le da el poder político a los políticos, debe ejercer ciertas presiones sociales para que los partidos políticos se enfoquen. Gracias a Dios entiendo que en la República Dominicana el escenario está dado
para esa reforma electoral integral que abarque los órganos electorales en sentido amplio de la palabra, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, las juntas municipales electorales, que abarque una ley de partidos políticos, que abarque las garantías electorales. Todo esto englobado en lo que sería un código electoral, que es la propuesta que nosotros particularmente entendemos que es lo que procede. Si tenemos leyes aisladas, por ejemplo, poniendo algunos parches en un lenguaje llano, pues vamos a estar en lo mismo, porque si aprobamos la ley de partidos políticos, por ejemplo, y dejamos vacías las garantías electorales, si aprobamos una ley de partidos políticos pero no fortalecemos los órganos electorales, si aprobamos esto y no regulamos el aspecto de financiamiento, por ejemplo, la regulación en los medios de comunicación para el uso en las campañas electorales, el tiempo de la campaña electoral, vamos a tener el mismo vacío. Por eso debe ser integral. Y al final de cuentas, como tú dices, esta cultura política de procesos antiguos, de dictadura, no solamente aquí, sino en toda Latinoamérica, por eso digo que es transversal. Las necesidades son transversales en Latinoamérica. Hay nuevos actores. Hablaste de los medios de comunicación, Así es. hablaste de la sociedad civil y también tenemos a los empresarios. Entonces, es un contrapeso de poder hoy porque hay una visión transnacional del constitucionalismo que plantea, por ejemplo, que la imposición de los acuerdos internacionales respecto de las leyes nacionales y las constituciones nacionales. En ese sentido, hay dos visiones. Todo dependerá del grupo económico, el grupo de poder que esté en el poder. En ese sentido, Román, tú observas el tema de la concentración económica para comprender el tema de la concentración en los partidos políticos. Y otra cosa, ¿no ves diferencia entre las élites de los partidos políticos y las militancias de los partidos políticos que sufren las militancias de los propios partidos políticos hegemónicos? Lo mismo que sufre, por ejemplo, la misma oposición. Con relación al primer aspecto, el poder político en la democracia está y es lo que le da vida a la democracia. Ahora bien, el poder económico incide transversalmente en el poder político. Obviamente. Porque a final de cuentas, los intereses políticos dependen del poder económico. Obviamente. Si el poder económico se desmorona, en la misma medida se desmorona la gobernabilidad, se desmorona la gobernanza en sentido general. Correcto. Por eso, lo que hay que buscar un equilibrio entre ese poder político y ese poder económico, que el poder económico no se imponga al poder político, sería grave. Una cosa. Muy grave. Una cosa. El hecho, cuando observas la concentración de capital, te observas que hay una amplia concentración de capital. Y eso se refleja en el poder político. Y cuando habla usted de muy grave, está dando razón a la concentración respecto del escenario que se presenta. Estamos en una situación grave. Ahora bien, en el sentido figurado, ¿no? Hay equilibrio, hay estadidad, pero hay una ingobernabilidad que se muestra en las altas tasas de violencia, sí, en los salarios, etc. Esa situación no se socializa. Por ejemplo, los diálogos que se realizan en República Dominicana son entre élites. Si no hay si hay una discusión, no llega a la base. ¿Qué tan importante es el hecho de socializar una ley de partidos que no solamente se socialice en el Congreso, o en el PLD, o en el PRM, a mis intereses, sino que le llegue a las juntas de vecinos a través de las iglesias como moderadores y la sociedad civil y los académicos? Juan Carlos, vuelvo a la Constitución de la República, que es la ley sustantiva y la que nos regula en el contexto constitucional, valga la redundancia. Este Estado es un Estado democrático y social de derecho. Cuando hablamos de social de derecho, está muy vinculado a la justicia social, no una justicia social de que vinculada con algunos temores de comunismo o algo por el estilo, no, a una justicia social que tome en cuenta la sociedad. Por eso, cuando tú hablas de que esa reforma de partidos políticos no sea una reforma de élite, decía Manuel Alcántara en
en España, que al final de cuentas, ¿quiénes son los que van a modificar la ley de partidos políticos? Ellos mismos, ellos son juez y parte en el proceso. Por eso la sociedad civil, y tú has dado un gran aporte, los barrios, las juntas de vecinos, los clubes sociales, las agrupaciones de masas, de profesionales informales, si vale el término. Entonces, la iglesia, sobre todo la católica, debe jugar un rol preponderante. Claro. Por ejemplo, ahora... Por las parroquias. Parroquias. O sea, yo creo que la mediación incluso no debe ser exclusiva. Así es. La mediación debe ser generalizada. Así es. Ese aporte, cuando hablo de mediación me refiero es que es intermediación. Esa especie de unas vistas públicas a la reforma electoral que genere confianza. Desde abajo. Pero que genere hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. Desde abajo hacia arriba. Totalmente de acuerdo. Porque al final de cuentas, el sistema electoral está integrado por las asambleas electorales, que es la convocatoria, pero esas asambleas electorales las regulan los órganos, Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral, los colegios electorales, partidos políticos, entre otros. ¿Quiénes conforman los colegios electorales? Los ciudadanos. Entonces, ¿qué ocurre? Que incluso el mismo proceso electoral está organizado de arriba hacia abajo. Tú tienes que comenzar con los ciudadanos. Preguntarles. Sensibilizarle a ellos, porque ellos son los que van a estar en la mesa y viven. Y yo hago una pregunta, en este proceso electoral, ¿se han consultado a los vocales, a los secretarios de mesas electorales? ¿Se han consultado a los presidentes ¿Cómo podrían jugar los Yankees contra los Mets sin el público? Exactamente. ¿Cómo puede jugar Licey y Escogido? Buena. ¿Cómo puede Licey y Escogido generar un espectáculo de ese orden, de ese nivel, si el fanático liceísta de los Minas no va al play? El Escogido, sobre todo, yo soy escogidista. El escogidista, por ejemplo. Sí, ¿sabes quiénes son los que quitan los managers en este país? Exactamente. Es el público. Es el público. Y sabe más de pelota que los mismos managers. Por ejemplo. Entonces, este país, y en este proceso de reforma electoral, no puede olvidar el de abajo. Claro. Las elecciones se montan desde abajo hacia arriba. Esa es la materia prima. Entonces, hay que consultar a toda la población. Por eso yo hablé de una reforma integral. Y se habla de que se urge la reforma. Es verdad, urge la reforma, pero vísteme despacio que voy deprisa. Claro, ¿por qué a prisa? Si hay que revisar. Tenemos prácticamente 15 años, 16 años desde que se comenzó a hablar de esta reforma electoral, 99-2000, a la fecha. Entonces no lo vamos a hacer en un mes y medio. Vamos a buscar esto consensuado, pero que ese consenso, como me gustó tu expresión, que sea de abajo hacia arriba. Claro, desde la base social. Desde la base social hacia abajo. Bien. Un llamado para buscar este consenso. Creo que el presidente de la República habló ayer de eso. De un consenso. Sí. Pero el consenso será entre los mismos partidos políticos. O entre los empresarios. O entre los empresarios. O entre la sociedad civil de élite. O entre una élite de la sociedad civil. Vamos a una pausa ahí. Muy bien. Porque por eso es importante, Licho, Román y ustedes, antes de ir a breve pausa, que se consense, que se pueda consensuar, pero no desde arriba solo. Hay que consultar, reitero, incluso a los segundos vocales. Claro. Al primer vocal de un colegio electoral. Hay que consultarlo, escucharlo, su experiencia del proceso electoral, qué han vivido, a las juntas electorales, a esos ciudadanos que honoríficamente trabajan en las elecciones. Pausa. Pausa con el permiso de Román Jaques. No se vaya, quédese. Limpia el camino de paz que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Señoras y señores, estoy decidido a hacer de la inversión pública un pilar del desarrollo, además de un ejemplo de transparencia y eficiencia. Y para lograrlo, priorizaremos como nunca antes
aquellas inversiones que contribuyan a impulsar el desarrollo en las zonas más deprimidas del país. Me refiero a áreas como la electrificación rural, que además de permitir llevar el progreso a todos los rincones de nuestra geografía, son obras que nos permitirán crear miles de puestos de trabajo en la República Dominicana. Sin electricidad no hay desarrollo. Es así de sencillo. Edesur anuncia la ampliación de su moderno sistema de medición y monitoreo a distancia Telemedida, que además de medir el consumo y cortar y reconectar el servicio a distancia, detecta inmediatamente cualquier falla técnica, fraude, anomalía o alteración que se produzca en el medidor. No te pongas inventando, paga tu factura al día, que Telemedida te está chequeando. Yo no cojo corte con eso de la luz. Edesur, únete y conéctate. Limpia el camino de paz que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Sí, muy interesante, muy interesante. El tema no debería ser, por ejemplo, de lo particular a lo general, sino de lo general a lo particular. Muy bien. Fíjate, a propósito del tema del poder político elitista, tú hablabas de que esa reforma debe ser integral y que una cosa son los líderes políticos y otra cosa es la base. Para esta reforma hay que consultar la base. A quienes le duele el proceso político Realmente. es a los militantes. Quienes han reclamado vulneraciones a derechos son los militantes. Correcto. Pero de todos los partidos. De todos, sin excepción. Perdón. El dedo hace daño. Perdón. Fíjense, el PRM, la oposición, y la oposición completa, y el oficialismo completo, y vuelvo a la pregunta primaria, no seleccionó, no hizo convenciones ni primarias internas. Entonces es un problema general de autoritarismo. Fíjate bien, el presidente de la Junta Central Electoral hablaba ayer del voto preferencial. ¿Sabes por qué tenemos el voto preferencial? Que tiene un sinnúmero de debilidades, tiene sus fortalezas, satanizados por uno y endiosados por otro. El voto preferencial surge aquí porque los partidos políticos no están democratizados de manera interna. Correcto. Si se hacen unas convenciones plurales, abiertas, democráticas, participativas, igualitarias, universales, no habrá necesidad de un voto preferencial porque todo vendrá ajustado desde abajo. Correcto. Y el senador tendrá que fajarse y tendrán que fajarse los diputados. Correcto. Porque el discurso es que no pueden salir todos. Correcto. Pero salen todos. Correcto. Pueden salir todos. Y aquí hay experiencia en estas elecciones pasadas, donde salieron todos de un mismo partido. Y si tú te fajas como diputado, aunque tú estés en una lista cerrada, en el 5º lugar, tú puedes salir. Correcto. Entonces, eso permite que se fortalezca el sistema democrático, que se fortalezcan los partidos políticos. Pero, reitero, las reformas han sido de tapar agujeros en el zinc, tapo esta gotera, pero no veo que falta una hoja de zinc completa en la puerta de al lado, en la habitación de al lado. Claro, la gran tendencia en América Latina es hacia la participación, no es hacia la lista cerrada o hacia el dedo, como hicieron oposición y oficialismo. Sí, porque las élites. Porque es que al no haber control, Claro. lo que no está prohibido está permitido. Correcto. Y la Constitución, aunque habla de democratización, no es clara. Por eso se hace necesaria, urgente, pero de manera Socializada. lenta y socializada. Oiga, reitero la expresión, vísteme despacio que estoy deprisa. Porque las elecciones, Juan Carlos, del 2020, y lo he advertido anteriormente, son más complejas que estas. Las elecciones son, aunque están juntas, incluso escribí un artículo en este sentido, juntas pero no rebrujadas. Una en febrero, 3 meses después, tenemos las presidenciales y congresuales.
en febrero las municipales, que por cierto, los alcaldes elegidos ahora no van a durar 4 años, van a durar 3 años y 8 meses. Yo te hago una pregunta, si todo sigue igual, para las elecciones de 2020, oficialmente la campaña debe comenzar en noviembre del 19 o en octubre, porque hay que darle, habrá una tregua para Navidad oficialmente, las juntas electorales tendrán que nombrar 2 veces al personal. Normalmente las elecciones municipales no concitan la atención de la ciudadanía, y tú lo sabes. Claro. Hay una tasa baja considerabmente de abstención. la abstención, o sube la abstención Sube. y baja el porcentaje de votación que Sí, ocurre. baja la participación. La participación ciudadana. Entonces, hago la pregunta. Los partidos políticos, el alcalde que salga electo en febrero de 2020, ¿ya va a estar cómodo? Tú vas a tener todos tus regidores, todos tus alcaldes electos, ya cómodos, sin ninguna motivación de participación política. Lo que observamos en gran medida es que a la abstención generalizada de cualquier XY partido, no importa la abstención, si uno observa, es un problema ciudadano. Pero cuando observamos el problema ciudadano, en gran medida, esa alta concentración de poder, tanto de oficialismo como de oposición. Vamos, la oposición dice, no estoy en el poder. Dice. Pero viejo, tú tienes ayuntamientos. Desde allí tú puedes hacer la reforma para llegar al poder. Entonces, el tema cultural, que pesa mucho sobre el tema de los caudillismos, Bosch, Balaguer, Peña Gómez, Sí. etcétera, y está allí. Cuando tú observas la élite del PLD, la élite del PRD, la élite del PRM, tú observas de dónde son sus estratos socioeconómicos. Tú te das cuenta que ahí no hay un negro, un limpiabotas dentro del comité político. No lo hay, como ocurría antes. En el PRD por igual. Peña Gómez le daba preponderancia desde el Acuerdo de Santiago, desde el Acuerdo de Santo Domingo, a los diversos sectores para generar coaliciones. Balaguer no, Balaguer lo utilizaba al revés y utilizaba el método de la imposición. En ese sentido, tú has observado claramente lo que está ocurriendo en Sudamérica, lo que está ocurriendo en Asia Central, lo que está ocurriendo en Europa. La República Dominicana no es un ente aparte. Ahí está Haití con los problemas geopolíticos y están los norteamericanos. Entonces aquí en el Caribe hay toda una lucha, un fogón. Lo que ocurre es que la clase dominante ha podido mantener la estabilidad conjuntamente con el PRM y el PRD y todo. La élite se pone de acuerdo de arriba para ahorcar abajo. Entonces ellos pelean arriba para confundir al militante diciendo que la élite del PRM es el PRM. Y no es así. Igual el PLD planteando que el comité político es el PLD. Y no es así. Entonces, dentro de esa cultura, ¿tú sientes que pudiesen darse visos respecto de lo que ha estado pasando en los próximos años en América Central, en el mundo? Pero el ejemplo más claro de estas debilidades y de la imposición de esa élite es España. Correcto. Por ejemplo, Ciudadanos, Correcto. si se quiere la cuarta fuerza, Podemos. Pero el caso de Ciudadanos, ¿qué alegaba la dirigencia política de Ciudadanos en España en las elecciones de hace 2 semanas? En los debates. Que el poder político tiene, o sea, las élites políticas, entiéndase el PP y el PSOE, que fueron los que han estado gobernando, tienen un proceso, tienen una norma electoral que favorece a los partidos mayoritarios, que los favorece a ellos. Y que, por ejemplo, en ciudades de España, donde el PP obtuvo 600 votos, Ciudadanos obtuvo 200, pero PP se llevó 16 escaños y Ciudadanos se llevó 2. O sea, hay una desproporción porque la norma la hace el poder político elitista y piensa en ellos, la piensa en la mayoría. Lógico, son sistemas bipartidistas y el bipartidismo Correcto. asume para él. Es el monopolio. El monopolio. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras existan sistemas donde no haya pluralidad de participación y donde todos los partidos puedan participar de manera igualitaria, va a haber y va a surgir esto que tú estás planteando. 2 minutos. Sí, ¿cómo 2 no? minutos. Yo quiero, 1 minuto y 30 segundos. Y 10 segundos.
Que nos queda, muy bien. Exacto, 1 minuto y medio. Pero ya pasó tan rápido el tiempo. Así es, así es. Pero 1 minuto y medio. Está bien. Hice la pregunta respecto de América Latina, Ecuador, Bolivia, Argentina, todos los procesos constitucionales en Uruguay, Chile, que no ha dado el paso y sigue siendo neoliberal, pero lucha por introducir más reformas para generar que los ciudadanos estén más. Lo que está pasando con FARC Colombia. Tendrá que venir un diálogo rápido porque el presidente de la República es presidente intempore de la CELAC, entonces habrá que sentar a la República Dominicana y Haití a discutir. Entonces, están surgiendo nuevos procesos. Quizá lo que usted y yo estemos hablando, ya la gente se cansó y nosotros no somos élite. Por ejemplo. Ya como nos queda poco tiempo, la República Dominicana se puede ver en el espejo de Latinoamérica. Correcto. Lo que ocurre aquí, porque es que hay una cultura latinoamericana, tenemos en la sangre la desconfianza en los procesos electorales, en la sangre. Tenemos la desconfianza humana de que lo nuevo no nos gusta lo tradicional, por eso tenemos problemas con la tecnología. Y nos guste o no nos guste, el gran desafío para, por ejemplo, las elecciones del 2020 es que el proceso debe ser automatizado, porque vienen, si todo sigue como va, viene un voto preferencial para los regidores, Juan Carlos. Así es. ¿Y cómo vamos a contar? Si hubo problemas aquí con ciento y tantos diputados que fue preferencial, imagínate en miles de candidatos a regidores, un voto preferencial. Y lo último es la democratización. Ese poder político debe bajar a la ciudadanía y consultar, reitero. Aquí quienes tienen más ideas y quienes viven el proceso y saben las dificultades son los colegios electorales. Vamos a consultar los colegios electorales, vamos a consultar a los militantes de los partidos políticos, porque cuando el Tribunal Superior Electoral, antes de las elecciones, se vio abarrotado de acciones por reclamos y vulneración a derechos fundamentales en el proceso democrático, no fue de la élite de los partidos, fue de la masa de los partidos. Gracias, Román Jaques, por estar con nosotros y enriquecernos, aprender mucho y de alguna manera Esto fue recíproco. entablar una nueva amistad que se fortalezca. Muchas gracias. A ustedes nos vemos mañana. Con nosotros mañana va a estar Licho Matos del PRM, un veterano teórico y práctico de lo que es la vida política. Estuvimos hoy con Román Jaques. Bye bye. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan